¿Alguna vez te has preguntado si tus errores, por graves que sean, son imperdonables? Si existe un límite para la misericordia divina, una línea que una vez cruzada te condena para siempre. La historia de la humanidad está tejida con hilos de imperfección, de caídas y tropiezos, pero también de redención y segundas oportunidades. La Biblia, ese antiguo compendio de sabiduría y fe, nos presenta una galería de personajes cuyas vidas fueron un testimonio de esta verdad. Hombres y mujeres que, a pesar de sus profundos y a veces terribles pecados, encontraron un perdón que trascendió la lógica humana, una gracia que transformó sus destinos. Sus relatos no son cuentos de perfección inmaculada, sino epopeyas de fragilidad humana y un amor divino incondicional. Sus historias ofrecen esperanza, un faro en la oscuridad para cualquiera que se sienta perdido o indigno. Hoy nos sumergiremos en las vidas de algunos de estos personajes bíblicos, desvelando cómo el peso del error puede ser aliviado por la luz de la misericordia. El rey David, un hombre según el corazón de Dios, se encontró en la cima del poder, un monarca amado y victorioso. Sin embargo, su humanidad lo arrastró a un abismo de deseo y traición. La visión de Betsabé, bañándose en la azotea, encendió una llama peligrosa en su corazón. Su deseo carnal lo llevó a cometer adulterio y, para ocultar su pecado, orquestó el asesinato de Urías, el esposo de Betsabé, un fiel soldado de su ejército. David, el valiente guerrero, el poeta inspirado, se convirtió en un manipulador y un asesino. La lucha interna debió de ser tortuosa, un conflicto entre su fe profunda y los impulsos más oscuros de su carne. Intentó cubrir sus transgresiones esperando que el tiempo borrara la mancha, pero la verdad siempre encuentra su camino. Fue el profeta Natán quien, con una parábola mordaz, confrontó al rey. La historia del cordero robado abrió los ojos de David a la magnitud de su crimen. El velo de autoengaño se rasgó, revelando la cruda realidad de sus acciones. Un profundo arrepentimiento se apoderó de él. Su clamor a Dios, su humillación pública, su penitencia sincera, quedaron registrados en los Salmos, un testimonio de un corazón quebrantado y contrito. ¿Fue suficiente este arrepentimiento para borrar la mancha de sus acciones? ¿Pudo el perdón divino alcanzar a un rey que había pecado tan gravemente? Luego, encontramos a Pedro, el impetuoso pescador de Galilea, cuya lealtad a Jesús era inquebrantable, al menos en sus propias palabras. «Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré», había declarado con una convicción férrea. Sin embargo, la fragilidad humana se manifestó en el momento más crucial, bajo la presión de la persecución y el miedo. En el patio del sumo sacerdote, mientras Jesús era juzgado, Pedro se acurrucó junto al fuego, intentando pasar desapercibido. 3 veces, con juramentos y maldiciones, negó conocer al hombre al que había prometido seguir hasta la muerte. Cada negación fue un puñal en el corazón de su lealtad. El canto del gallo, una señal premonitoria de Jesús, resonó en sus oídos. En ese instante, la mirada de Jesús se cruzó con la suya, una mirada llena de dolor pero también de compasión que atravesó el alma de Pedro. El pescador se derrumbó, un llanto amargo brotó de su garganta, un torrente de desesperación y vergüenza por su traición. ¿Puede un acto de cobardía ser perdonado y transformado en un pilar de fe? Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La historia de David y Pedro nos confronta con la cruda realidad de la imperfección humana, incluso en aquellos llamados a grandes propósitos. Sus caídas, profundas y dolorosas, nos preparan para un viaje aún más sorprendente, un camino donde la agonía del alma encuentra su redención. Porque si un rey adúltero y un discípulo cobarde pudieron hallar perdón, ¿qué esperanza hay para aquellos que parecen haber cruzado la línea de no retorno? Ahora nos volvemos hacia Pablo, conocido inicialmente como Saulo de Tarso, un hombre cuya devoción a la ley judía era tan ardiente que se transformó en una celosa persecución contra los seguidores de Jesús. Su motivación era pura, fue en su propia mente. Creía fervientemente que al erradicar esta nueva secta, estaba sirviendo a Dios.
Sin embargo, su comprensión de la justicia divina estaba peligrosamente equivocada, teñida de fanatismo y violencia. Saulo respiraba amenazas y muerte contra los cristianos, cazándolos en sinagogas, arrastrándolos a la prisión y aprobando incluso su ejecución. Su corazón estaba lleno de una convicción implacable, convencido de que estaba haciendo lo correcto, lo que lo convertía en un antagonista formidable, un azote para la naciente iglesia. El conflicto no era solo con las víctimas de su furia, sino con la misma esencia del amor y la misericordia que él creía defender. El desarrollo de su historia dio un giro radical en el camino a Damasco. Saulo se dirigía hacia allí con cartas de autoridad para arrestar a más cristianos, su mente llena de planes para suprimir la herejía. De repente, una luz del cielo, más brillante que el sol del mediodía, lo envolvió. Cayó a tierra y una voz poderosa resonó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». La revelación fue impactante. La voz era la de Jesús, a quien él perseguía sin saberlo. Este encuentro transformador no fue una mera coincidencia. Fue una intervención divina, un golpe directo al corazón de su convicción. El clímax de esta experiencia fue la ceguera física que lo asaltó. Durante 3 días, Saulo permaneció ciego, un reflejo externo de la ceguera espiritual que lo había dominado. En esa oscuridad, el shock de la revelación lo consumió. Todo lo que creía, todo por lo que había luchado se desmoronó. Su mundo se hizo añicos y en ese vacío comenzó a gestarse una nueva visión. ¿Cómo un corazón tan lleno de odio y celo destructivo podía ser redimido, transformado en un mensajero de amor y gracia? La historia de Pablo nos enseña que el perdón divino puede alcanzar incluso al más acérrimo de los enemigos. Desde las alturas del poder y la erudición, descendemos a los márgenes de la sociedad para encontrar a Rahab, una mujer de Jericó, cuya profesión era la de prostituta. Su vida, marcada por la marginación y quizás la desesperación, no parecía el terreno fértil para la fe. Sin embargo, su motivación era doble: la supervivencia de su familia y, sorprendentemente, una fe incipiente en el Dios de Israel. Había escuchado las historias del Éxodo, del Mar Rojo, de cómo este Dios había luchado por su pueblo. Estas narraciones, susurradas en la ciudad, sembraron una semilla de asombro y temor reverencial en su corazón. El conflicto de Rahab se manifestó cuando 2 espías israelitas llegaron a Jericó, buscando información antes de la inminente invasión. Su lealtad a su pueblo, el cual estaba condenado, se enfrentó a una nueva y creciente lealtad al Dios de los hebreos. Su decisión fue arriesgarlo todo. Escondió a los espías en el techo de su casa, bajo los tallos de lino, mintiendo a los guardias del rey que los buscaban. Esta no fue una elección fácil. Implicaba una traición a su propia gente y una apuesta por un Dios que aún no conocía plenamente. El clímax de su historia fue la protección que brindó a los espías y el pacto de salvación que sellaron. Cuando el Señor les entregue esta tierra, les suplicó: «Prométanme que salvarán a mi familia». Los espías, conmovidos por su fe y su audacia, le dieron una cuerda escarlata para atar en su ventana, la señal de que su casa sería perdonada. Así, esta mujer marginada, a través de un acto de fe y valentía, se convirtió en parte del plan divino, un ancestro en la línea de Jesús. ¿Puede la fe surgir en los lugares más inesperados y superar un pasado tan manchado, transformando una vida de ignominia en un legado de redención y esperanza? La historia de Rahab es un testimonio rotundo de que sí. Las vidas de David, Pedro, Pablo y Rahab, con sus caídas y sus asombrosas redenciones, nos preparan para un encuentro final con la misericordia divina. Un testimonio rotundo de que el perdón de Dios no tiene límites ni condiciones. Si un rey adúltero, un discípulo cobarde, un perseguidor fanático y una mujer marginada pudieron encontrar gracia, ¿qué esperanza hay para aquellos que enfrentan el final de sus días, con una vida de errores a sus espaldas? La respuesta nos la ofrece el último de nuestros personajes, cuya historia es un grito de esperanza para todos. Nos acercamos al Gólgota, el lugar de la calavera, donde 3 cruces se alzan contra un cielo sombrío.
En la cruz central, Jesús, el Hijo de Dios, agoniza. Flanqueándolo, dos malhechores condenados por sus crímenes sufren el mismo destino. Uno de ellos, conocido simplemente como el ladrón en la cruz, representa la desesperación de una vida desperdiciada, la culminación de un camino de transgresiones. Su motivación no es la virtud, sino el reconocimiento tardío de una verdad ineludible que se presenta ante él en sus últimos momentos. El conflicto en su corazón es brutal. Su vida ha sido una sucesión de delitos, de elecciones equivocadas, y ahora el fin está cerca. ¿Hay tiempo para el arrepentimiento? ¿Puede un hombre que ha vivido al margen de la ley, que ha causado dolor y sufrimiento, encontrar paz en sus últimos suspiros? En medio de su propia agonía, escucha las burlas dirigidas a Jesús, las palabras de desprecio de la multitud y del otro criminal. Pero algo en la figura de Jesús, en su silencio digno, en su perdón a quienes lo crucificaban, despierta una chispa de fe en el ladrón. El desarrollo de este encuentro milagroso se produce en un diálogo breve, pero de una profundidad inconmensurable. Mientras el otro ladrón se burla de Jesús, desafiándolo a salvarse a sí mismo y a ellos, este hombre, con su cuerpo destrozado y su espíritu quebrado, reprende a su compañero. ¿Ni siquiera tú que sufres la misma condena temes a Dios? Nosotros recibimos lo que merecen nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Con estas palabras, el ladrón reconoce la justicia de su castigo y, lo que es más importante, la inocencia de Jesús. Luego, con una humildad que solo la cercanía de la muerte puede forjar, vuelve su mirada hacia el Mesías crucificado y pronuncia las palabras que cambiarán su eternidad. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No pide ser liberado del dolor físico, ni ser bajado de la cruz. Solo anhela ser recordado, ser incluido en la promesa de un reino que apenas comienza a comprender. El clímax es la respuesta de Jesús, una promesa que resuena a través de los siglos, ofreciendo consuelo y esperanza a innumerables almas. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras, pronunciadas en medio de un sufrimiento indescriptible, son la confirmación de que el perdón de Dios es un regalo accesible incluso en el último aliento, que la gracia puede alcanzar al pecador más empedernido en el umbral de la muerte. La fe del ladrón, tardía pero sincera, le abrió las puertas de la eternidad. ¿Es el perdón de Dios entonces tan vasto que abraza incluso a aquellos que solo lo buscan en su momento final? La respuesta es un rotundo sí. Las historias de David, Pedro, Pablo, Rahab y el ladrón en la cruz son un eco poderoso de una verdad inmutable. La misericordia divina no conoce límites. Estos personajes, con sus pecados graves y sus vidas imperfectas, se convirtieron en testimonios vivientes del poder transformador del perdón. Cada uno de ellos, desde el rey en su palacio hasta la mujer marginada y el criminal en su lecho de muerte, nos muestra que el amor de Dios es incondicional, que su gracia supera cualquier transgresión, sin importar su magnitud. La esperanza de la redención y la posibilidad de una nueva vida no son promesas vacías, sino realidades tangibles para aquellos que se arrepienten y buscan a Dios. No importa cuán oscuro haya sido el camino, cuán profundas las caídas, siempre hay una oportunidad para el perdón, para el cambio, para abrazar una nueva existencia bajo la luz de la gracia divina. Reflexiona sobre tu propia vida, sobre tus errores y tus anhelos. Recuerda que el amor incondicional de Dios está siempre disponible, extendiendo una mano para levantarte, para perdonarte y para guiarte hacia un camino de paz y esperanza. Porque cada historia de redención es un recordatorio de que en el corazón de Dios siempre hay un lugar para ti.